En este documental comprenderemos un poco acerca de la dinámica social en Coajimalpa, cómo fue la evolución de Coajimalpa como sociedad y cómo pasó de ser un lugar primitivo a lo que tenemos hoy en día. De igual manera entenderemos los aspectos sociales, económicos y políticos para que Coajimalpa se conformara como la sociedad que conocemos hoy. Además, contamos con una entrevista que le realizamos a Ernesto García Romero, quien nos explicó a detalle la evolución que ha tenido esta delegación. El origen de Coajimalpa está en los pueblos mesoamericanos, de 1342 a 1344, que es cuando se tiene el registro más antiguo. Se lleva a cabo una serie de batallas entre otomíes y tecpanecas. Ese territorio correspondía originalmente a Azcapotzalco, señor tecpaneca, y la frontera que hay entre Huixquilucan y Coajimalpa sigue siendo la misma. Se encuentra en el río Grande que divide Chimalpa y Zacamulpa. Esta población tecpaneca sucumbió ante la Triple Alianza, que se conformó por Texcoco, Tenochtitlán, Tacuba, quienes absorbieron este territorio, y posteriormente quedó administración de Tacuba. Nosotros habíamos investigado un poco sobre el impacto de la conquista que tuvo en Coajimalpa. ¿Usted nos podría explicar cuál fue el impacto que tuvo esta conquista en Coajimalpa? El primer tema que debemos entender de la conquista en Coajimalpa y en la historia de México es relevante, es un dato único. Debemos saber que el 30 de junio de 1520 Hernán Cortés llega a Coajimalpa, perseguido después de la batalla de la Noche Triste. Cuando él llega, en la batalla él se encomienda a San Pedro y le promete fundar un templo en honor a ese santo, y cuando llega a este lugar y encuentra una pirámide, un templo, donde hoy está este espacio, él se siente salvado y decide que aquí va a construir o mandar construir el templo a San Pedro. Podemos decir que Coajimalpa estuvo presente en el inicio de la conquista de México. El 30 de octubre de 1910, a la llegada del cura Hidalgo, no precisamente con el ejército a Coajimalpa, el ejército se quedó en Monte de las Cruces, pero él llegó a la venta y llegó a un espacio que se llamó Mesón de San Luisito, que se ubicaba frente al jardín, lugar donde ahora está construido el Museo Miguel Hidalgo. El templo nuevamente tiene que ser importante para los historiadores porque se dice que Hidalgo entró a orar al templo y ahí tomó la decisión de no entrar a conquistar la Nueva España. Teniendo todo listo para hacerlo, él decide regresarse y esa decisión le costó 11 años más a la independencia, pero también la vida a Hidalgo. Okay. ¿Usted nos podría decir qué costumbres se siguen conservando y cuáles ya no, referente a todo eso? Hay tres temas que considero, esto es una apreciación personal, considero que son los vestigios de tradiciones, que es Semana Santa. La forma en que se celebra Semana Santa actualmente no es tan antigua como podríamos pensar, tiene arriba de 120 años, pero esa fecha podríamos decir que fue una fecha en la que se oficializó, ya que de algún modo anteriormente a ese periodo se celebraba el Vía Crucis. Las formas que se adoptaron y que hoy se preservan son relativamente recientes. Si tú bebieras del poposo, tu marido no lo sacaría. Permite por caridad. Descanse solo unos momentos. A la sombra de ese emparado. No puedo con la vacuna. Hay un tema que se me hace mucho más importante. La economía de Coajimalpa estaba regida por pocas cosas, poca producción, porque si se dan cuenta, la geografía no nos permite tener cultivos enormes, no se podía tener cultivos enormes, entonces lo que tenemos son bosques, y en los bosques se explotaba la leña y el carbón como principales fuentes de intercambio económico, aunque debo mencionar algo muy interesante, que los bosques se preservaron gracias a normas, gracias a leyes que permitían la regeneración del bosque, la regeneración constante.
A diferencia de otros lugares como que podemos ver alrededor del Valle de Toluca, el Valle de México, que eliminaron totalmente la vegetación, aquí se pudo conservar gracias a una norma. Por ejemplo, donde había 3 árboles grandes, se cortaba el más grande y en esos y los 2 siguientes se tenían que dejar hasta para que se regenerara. Aparte tenían que plantar una cantidad enorme de árboles por cada árbol. Eso permitió una regeneración, digamos, lógica o natural. Por otro lado, nos hace mención acerca de la batalla del Monte de las Cruces, hecho acontecido el 30 de octubre de 1810. Las principales batallas del movimiento de independencia se gestaron durante los últimos meses de 1810. La del Monte de las Cruces se verificó en un lugar cercano a lo que es La Marquesa, en el actual Estado de México, sitio en el que se llevó a cabo uno de los enfrentamientos más importantes del ejército insurgente a las órdenes del cura Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Las fuerzas virreinales bajo el mando del teniente coronel Torcuato Trujillo, 2 batallones del Regimiento Provincial de Tres Villas y algunos dragones de España se situaron en las inmediaciones de Toluca para cerrarles el paso, al enterarse de que las fuerzas insurgentes se acercaban a la Ciudad de México. A este lugar se le conocía como Monte de las Cruces. Era el territorio en que se denominaba completamente el camino. Su nombre se debía a que era un paso en el que muchos asesinos y bandoleros emprendían sus tropelías, y como hubiese muchas muertes en ese paso, resaltaban las cruces como señal de que ahí yacía alguno. Con al menos 1500 hombres, los realistas se enfrentaron a un contingente de miles de insurgentes. Los realistas contaban con más disciplina, pero el número arrollador de insurgentes arrasó con los ejércitos virreinales. En esta acción destacó ampliamente la capacidad militar de Ignacio Allende y de Mariano Jiménez. Los escasos realistas sobrevivientes se retiraron hasta la Ciudad de México, con lo cual dejaban paso libre y casi sin dificultad para ocupar dicha ciudad al ejército insurgente. Lo que sucede, y creo que por eso están trabajando ustedes, es que no hay muchas fuentes, no hay mucha información relativa más allá de lo general, de lo que conocemos como historia de México, la historia general de México, y no ha habido la preocupación de algunas instituciones por hacer archivos locales. Nosotros queremos aquí en Coajimalpa instituir el archivo histórico de la alcaldía. Huixquilucan también tendría la obligación de tener un archivo histórico de fácil acceso a la población para que podamos tener esta información. ¿Por qué es importante? Porque hay material disperso, hay información dispersa que aún ahora seguimos concentrando. Y es increíble que en esta búsqueda de un archivo sigamos encontrando documentos, muchos de ellos de época, que nos dan grandes sorpresas. Por ejemplo, un descubrimiento son la música que se hizo alrededor de la batalla de Monte de las Cruces. Hay las crónicas que se daban en esa época, era a través de canciones. Los trovadores, por decirlo de algún modo, andaban cantando la historia, los sucesos que habían ocurrido a través de rimas que ellos componían, pero que incluso llegó el momento en que podían venderlas. Escribían en una hoja, de hecho el concepto se llama hojas sueltas. Las hojas sueltas tenían un corrido, o después tuvieron un corrido, pero tenían una crónica y tú podías comprar como si compraras un periódico, pero tener la historia, por ejemplo, de Monte de las Cruces. Cuando el pueblo de Coajimalpa fue fundado, ¿existían etnias? Sí, finalmente el territorio como tal no era un territorio habitado. Tenemos el tema de Chimalpa. Chimalpa en náhuatl quiere decir sobre el escudo, lo que nos indica que era un fuerte militar. Había mencionado el conflicto entre los otomís del Estado de México y los nahuas de lo que hoy es territorio de Ciudad de México. Guerras permanentes o conflictos permanentes por territorio que al final hacían que este lugar no fuera seguro para vivir. Pero sí estaban los asentamientos, sobre todo el asentamiento ritual de Teopazulco, que es el cerro más alto de esta zona, en donde sabemos que hay vestigios arqueológicos. El tema de la iglesia de Coajimalpa y la iglesia de Chimalpa, que son un conjunto arquitectónico sobre el cual los españoles construyeron los 2 templos. Un dato interesante es que la iglesia de Coajimalpa mira hacia donde se pone el sol y la iglesia de Chimalpa mira hacia donde sale el sol. Se puede decir que están en un ciclo constante. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar un poco sobre también cómo marcó el crecimiento Santa Fe a lo que es la delegación Coajimalpa. En nuestra investigación encontramos hasta muy poca información de Santa Fe, pero lo poco que logramos encontrar era que antes era un basurero. ¿Esto es cierto? Así es. En la época de la colonia, Santa Fe era parte del Camino Real a Toluca. Si ustedes investigan van a encontrar que el camino pasaba por Tacubaya, incluso
había un tranvía que llegaba de Tacubaya a La Venta. Es muy interesante. Ese tranvía se construyó de forma paralela al Camino Real. En la época colonial, Coajimalpa aportaba varios recursos hacia la Nueva España, uno de ellos era el agua. Se canalizaron muchos manantiales, muchos ríos para poder llevar agua potable hacia la Ciudad de México, pero también empezó a explotarse la arena. Todo este espacio, todo este territorio está sobre bancos de arena importantes, arena de mucha calidad, y en Santa Fe empezaron a llevar arena. Esos hoyos, esas cavidades, esos cerros, huecos que después se desplomaron y que formaron barrancas, después se convirtieron en un basurero. El basurero que finalmente por un proceso ya de protección ecológica fue encapsulado, fue tratado y hoy es parte de la Alameda Poniente. ¿Por qué cree que la gente no conozca tanto la historia de Coajimalpa y sobre todo que no haya tantos datos en internet sobre su historia? Es un fenómeno curioso. Se dice que nadie es profeta en su tierra. La gente que ha hecho la historia de esta zona, tristemente, ha tenido que hacerlo afuera. La gente, en la mayoría, aunque tenga interés de conocer la historia, o en este caso la lengua originaria, al no tener dónde estudiarlo, al no tener las facilidades, al no tener un archivo histórico, no tiene la posibilidad, incluso imagina cuántas personas tienen documentos en sus casas o tuvieron y se perdieron por no haber tenido un lugar donde resguardarlos. La falta de no tener los espacios adecuados para recibir la historia, para motivar a la gente a sentir el sentido de pertenencia en un nivel alto. El gran problema de la historia es que todo el mundo la ve lejana, pero la historia en realidad es la base de nuestra forma de vida. Coajimalpa no figura tanto porque en su momento no tenía mayor relevancia que ser una ruta de paso hacia Toluca. Hay elementos, voy a hablar de la experiencia en este museo, que no he podido hablar. El Museo Pedro Infante, Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante, es un imán, una herramienta turística que está logrando que la gente venga a Coajimalpa. La gente no sabe nada de Hidalgo, ni de Cortés, ni de las tradiciones, pero vienen porque hay un museo, Pedro Infante. Nosotros como estrategia en este museo tenemos en el recorrido el hablar de la historia total de Coajimalpa. Quien llega al museo se lleva parte de lo que Pedro Infante hizo, que se enamoró de Coajimalpa. Pedro Infante llega en 1947 a filmar en esta iglesia la película de los Tres García, vuelven los García y dicen que soy mujeriego. Él se enamora del lugar y compra un terreno, construye su casa y al final él propició una etapa en la que la industria del cine estuvo presente en Coajimalpa. Ahora nosotros utilizamos, porque tenemos que cuestionar qué hacemos y qué omitimos. Nosotros estamos haciendo que este museo sea un gancho para enamorar a la gente sobre la historia y la cultura de Coajimalpa. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida te entrego.